Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de álgebra con la clave 1120. El día de hoy vamos a ver lo que sería el tema matrices, que va desde el subtema 6.1 hasta el 6.5. Y bueno, ¿cuáles son esos subtemas a desarrollar? En este caso vamos a desarrollar el 6.1 para este video, que significa definición de matriz y de igualdad de matrices, operaciones con matrices y sus propiedades, adición, sustracción, multiplicación por un escalar y multiplicación. Matriz, identidad. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es una matriz como tal? Una matriz de orden o tamaño m por n con elementos en complejos es un arreglo rectangular de la forma y ahí lo tenemos, ¿no? De esta manera, donde cada uno de estos se llaman los elementos de la matriz, es decir, A1, 1, A2 hasta A1n. Luego lo que sería A21, A22 hasta A2n y hacia abajo sería AM1, hacia abajo sería AM2 y así sucesivamente hasta concretar cada uno de los elementos que tiene de esta forma, MN. ¿Ok? Ahora se van a preguntar por qué dice aquí elementos de los complejos. Ustedes lo han utilizado, si es que llegaron a utilizarlo en la preparatoria, estuvieron usando en un campo o en un cuerpo, también se le conoce así en la literatura del álgebra abstracta, como lo que serían los reales. ¿Ok? En un campo real, más bien. En un campo real están siempre han utilizado más bien lo que sea en un campo de los números reales. Aquí vamos a usar en el campo de los números complejos. Entonces no está tan difícil, a menos que no hayan cursado pues esta parte de los números complejos. Pero bueno, el día de hoy que se va a subir este video, se va a ver, se va a subir la parte también de números complejos. Entonces van a tener que ver ese video para que puedan concretar todos los conceptos de los números complejos. Y también hay sinónimo como orden o tamaño, ¿ok? Entonces recordemos que el primero, en este caso M, significan las filas. Bueno, esto lo voy a decir en lo siguiente, antes de llegar a esa parte. Entonces cada uno de ellos es el componente de la matriz. Ahora sí, la fila o renglón, pueden ser que la pueden encontrar de esa manera en la literatura, como fila o renglón. Y lo que sería la parte vertical sería la columna, todos los elementos que están en forma vertical y todas las formas en horizontal. En horizontal se le llamarían una fila o renglón y todos los elementos en vertical se llaman columnas. Donde A1, A11, A2, A12 y así sucesivamente hasta AM, pues van para todos estos elementos, para todo A y J, van a pertenecer a los complejos. Y para todo MN van a pertenecer a los enteros positivos, simplemente a los números naturales. Es decir, no vamos a encontrar lo que sería ceros, ni negativos, ni otro valor. Simplemente son enteros positivos o simplemente números naturales. Entonces, como tal, tenemos aquí que hay ciertas matrices particulares, como por ejemplo la matriz fila, que se ve de esta forma, la matriz columna, que se ve de esta forma, ¿ok? No significa que sean sus elementos, simplemente está de esta forma, ¿ok? Es decir, tiene demasiadas columnas, si así lo ven, y solamente una fila. Y aquí tiene demasiadas filas y solamente una columna. Aquí tenemos también otra particular, que es la matriz de 1 por 1, que simplemente tiene un solo elemento y que se puede tratar como un escalar, simplemente como un número, ¿ok? Ya no se va a tratar como una matriz. El caso donde m es igual a n, entonces es matriz cuadrada, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Es decir, tanto las componentes en horizontal como las componentes en vertical son iguales. El número de componentes en horizontal y en vertical son iguales, entonces por eso se va a anotar como NN, ¿ok? La igualdad de matrices es lo siguiente, ¿ok? Tenemos una matriz que es de esta forma, que es la matriz A, con sus... esta es la notación simplificada. Ustedes bueno, algunos ingenieros, no todos, van a ver una notación que se llama notación inicial, en el cual simplifican una matriz de esta forma, como A y J con sus subíndices, ¿ok? El cual el primer subíndice indica pues las filas y el segundo subíndice indica las columnas. Y tenemos una segunda matriz que es B, ¿ok? Y una tercera matriz que se llama C, porque lo vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, sea A y B, dos matrices de M por N con elementos en complejos. Diríamos que A y B son iguales si y solo si A es igual a B. ¿Qué quiere decir? Que sean del mismo tamaño u orden, ¿ok? Entonces se van a igualar, ¿ok? Es necesario y pertinente que tengan el tamaño u orden iguales. Si no son iguales, entonces no hay igualdad de matrices, ¿ok? Para todo I, J que pertenece a los enteros. Bueno, que falta poner aquí positivos, ¿ok? O simplemente los números naturales.
Entonces vamos a poner este ejemplo, sea el primer ejemplo de igualdad de matrices. A es igual a B, vamos a asumir eso, ¿no? Porque tiene el mismo tamaño. Tiene 1, 2, 2 filas, 1, 2, 2 columnas. Aquí también 1, 2, 2 filas, 1, 2, 2 columnas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, los igualamos y aquí vemos que A es igual a 2, ¿ok? A es igual a 2. Aquí esta parte también es igual a esta parte, entonces también se cumple, menos 1, y lo que sería 2A es igual a 4. Y como A vale 2, entonces 2 por 2 es igual a 4, y 4 es igual a 4, pues sí, ¿no? Entonces, por lo tanto, A es igual a B. Pero ¿qué va a pasar con el segundo ejemplo de igualdad de matrices? A es igual a esta forma y B es esta forma de las matrices. Entonces, por lo tanto, los igualamos y vean que A es igual a 1, ¿ok? Bueno, asumimos esa parte. 0 es igual a 0, 3 es igual a 3, y lo que sería 3A es igual a 4. Como A vale 1, entonces 3 por 1 es igual a 4. Y 3 es igual a 4, pues no. No, al menos aquí en lo que hemos definido desde los números naturales, números enteros, racionales, reales, los complejos y todo lo que tiene que ver con ello, pues no se asume que son iguales. Entonces, por lo tanto, A es diferente a B. Entonces no son iguales. Vamos a ver las operaciones con matrices y sus propiedades. Entonces, en este caso vamos a ver la adición de matrices, sea A y B, dos matrices de M por N con elementos en números complejos. La suma de A más B es una matriz S igual a S y J de M por N definida por S y J es igual a y J más B y J para todo y J que pertenece a los enteros positivos. Cuando dos matrices de distinto orden no pueden efectuar dicha suma, se le llaman inconformables. ¿Ok? Propiedades de la adición de las matrices sean A, B, C matrices de lo que sería el conjunto de las matrices del tamaño M por N, cuyos elementos son los números complejos. Entonces tenemos estas propiedades, lo que sería cerradura, asociatividad, conmutatividad, elemento idéntico y elementos inversos. Aquí O es una matriz que tiene el tamaño, como se observa aquí, es decir, del conjunto de las matrices del tamaño M por N, donde tiene todos sus elementos igual a 0, ¿ok? Entonces, de tal forma que a esto se le llama una estructura algebraica llamada grupo abeliano, ¿ok? Que esto lo van a estar viendo en lo que sería en álgebra lineal. La matriz nula, precisamente que es O en mayúscula, sería que todos sus elementos serían iguales a 0. Entonces, para todo I, J, ¿ok? Sustracción de matrices de los siguientes sea A y B, dos matrices de M por N con elementos en números complejos. La diferencia de A menos B se define como A menos B es igual a A más y en paréntesis menos B. Multiplicación de matrices por un escalar sea A una matriz de M por N con elementos en números complejos y para todo alfa que pertenece a los números complejos, el producto de alfa por A es una matriz E y J de M por N definida de esta forma, ¿no? E y J es igual a alfa por A y J para todo I, J que pertenece a los números enteros positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar multiplicando el escalar por cada uno de sus elementos de la matriz de A y J y nos va a dar la matriz E y J. Y vamos a ver las propiedades de la multiplicación de matrices por un escalar. Si A y B son matrices de M por N con elementos en números complejos y además para todo alfa, beta que pertenecen a los números complejos, entonces tenemos lo siguiente, cerradura, ¿ok? La distributiva de la multiplicación sobre la suma de matrices, ¿ok? Porque aquí se observa, ¿no? La suma de matrices y el alfa, el escalar, multiplicando esa suma, ¿no? Entonces, pues se llama distributiva de la multiplicación sobre la suma de matrices. El otro es distributiva de la multiplicación sobre la suma de escalares. Si se van a sumar escalares, se van a multiplicar por una matriz y se va a ver de esta forma. Tenemos la homogeneidad y tenemos lo que sería el elemento unidad. Y ahora sí vamos a ver algo que puede ser un poquito tedioso, ver esta parte de multiplicación de matrices, pero ahorita vamos a razonar cómo se podría hacer para toda la multiplicación que se les puede presentar. En primer lugar tenemos una matriz A y una matriz B, que son del tamaño de M por N con elementos en números complejos de M por N y N por Q, ¿ok? Respectivamente. El producto AB es una matriz de P y J de M por Q definida como, y bueno, esto va a ser la sumatoria, en este caso vamos a concretar los elementos, es decir, cada uno de los elementos P y J de la nueva matriz es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta N de A y K por B, K, J para todo I, J que pertenece a los enteros positivos, eso simplemente a los números naturales.
Entonces, como tal, la condición es la siguiente, que de hecho ya aquí en el enunciado lo dice, pero bueno, vamos a definirla con mayor detalle. Tenemos una matriz que es M por N y otra matriz que es la forma N por P. ¿Por qué de esta forma? Por lo siguiente, esto es decir, el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda matriz tienen que ser iguales, ¿ok? Si no son iguales, entonces no se puede multiplicar, ¿ok? Y cómo va a ser el tamaño, o sea, la matriz que resulta de esa multiplicación entre las dos matrices originales, pues va a ser el tamaño de M por P, ¿ok? Primero va este y luego este, ¿ok? La nueva matriz va a ser de M por P. Entonces, cada uno de esos elementos va a ser de esta forma, ¿ok? Vean que precisamente hablaba de algo referente a una palabra clave que no es para todos los ingenieros, se llama notación inicial. Aquí cuando se repiten dos índices o índices, en este caso es K y K, se denotan que va a haber una suma, ¿ok? Entonces, de tal forma que estos son índices libres y los otros son índices mudos. Entonces, de tal forma que se van a estar desarrollando. Vean que aquí es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y los otros solamente van a desarrollarse dependiendo del lugar que están. Bueno, depende del elemento, de hecho. 1, 1. Entonces, aquí sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, no cambia. Entonces, eso se va a estar desarrollando. Y esto pues ya lo sabemos de las matrices que tenemos, ¿no? En este caso la matriz A y la matriz B. Y aquí va a resultar para el primer elemento. Sin embargo, estar realizando esto, la sumatoria, se nos va a complicar demasiado memorizarlo. O bueno, tenerlo para hacerlo durante una prueba de examen. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Para la multiplicación de matrices tenemos A y B. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 filas. Y tenemos 1, 2, 3 columnas. Entonces, ¿cuánto sería? 4 por 3. ¿Ok? De hecho, lo voy a escribir de esta forma. 4 por 3. ¿Ok? Y luego lo que tenemos es 1, 2, 3 filas. 1, 2 columnas. Entonces sería 3 por 2. Entonces tenemos aquí el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda matriz son idénticas, son iguales. Entonces sí se puede hacer la multiplicación entre estas matrices y por lo tanto sería 4 por 1 la matriz resultante, ¿ok? Al hacer la multiplicación. Y aquí lo tenemos, ¿no? Y la nueva matriz es de 4 por 2, ¿ok? Y entonces tenemos, por ejemplo, este elemento P1, 1 igual a 2. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente y lo voy a estar señalando ahora con el puntero láser. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Para la primera, es decir, para concretar este elemento, sería esta primera fila multiplicando a la primera columna. Es decir, 5 por 2, ¿ok? Son 10. Luego lo que sería 3 menos 3 sería menos 9. Y luego menos 1 por menos 1, 1, que sería el resultado de esto. Es lo mismo, vamos a decir, pero ¿para qué se dijo esa parte? Bueno, porque les repito, esta parte les puede dificultar mucho, ¿ok? Entonces, esta forma que acabo de decir, esa metodología, es más fácil, ¿ok? Por ejemplo, para considerar P12, sería multiplicar la primera fila por esta segunda columna. Entonces sería 5 por 0, 0. 3 por 4, 12. Menos 1 por 3, menos 3, ¿ok? Entonces sería 12 menos 3 sería 9. Entonces ese elemento tendría que ser, o sea, decir P12 es igual a 9. Y así sucesivamente con los demás elementos, ¿ok? Como se verá aquí a continuación, ¿ok? Y ya se realizó. Ustedes pueden pausar el video y realizarlo para practicarlo, ¿no? Obviamente se van a subir lo que serían algunos ejercicios, pero no vamos a subir lo que sería pues un montón de sumas o restas o así, porque ustedes lo tienen que estar practicando para poder concretar todas estas definiciones, ¿ok? Y aquí tenemos las propiedades de la multiplicación ordinaria de matrices, sea ABC matrices de M por N, N por P y P por Q, respectivamente, cuyos elementos son números complejos. Entonces tenemos de esta forma la asociatividad, ¿no? Como se observa aquí en pantalla. Ahora sean A, B y C matrices de M por N, N por P y N por Q respectivamente, y D, E, F matrices de M por N,
M por N y N por P, respectivamente, cuyos elementos son los números complejos. Entonces tenemos la ley distributiva de la multiplicación sobre la adición y la ley distributiva de la multiplicación sobre la adición también, ¿ok? Y por último vamos a ver lo que sería la matriz identidad. Se llama matriz identidad de orden n a la matriz cuadrada in de delta ij. Eso también lo están viendo para aquellos que son ingenieros mecánicos y también lo que serían para los civiles y para lo que sean geofísicos, la parte de delta de Kronecker, ¿ok? Tal que, bueno, ese delta de Kronecker es delta ij igual a 1, sí, solo sí, y es igual a j, y lo que sería igual a 0, ese elemento va a ser igual a 0 de la matriz, sí, solo sí, y j, más bien, y es diferente a j. Eso quiere decir que todos los elementos donde sus subíndices sean iguales, va a tomar el valor de 1. Todos los elementos que sus subíndices sean diferentes, es decir, como por ejemplo 2, 3, 3, 4, 4, 8, pues va a tomar el valor de 0. De esta forma, entonces bueno, de una vez les voy a decir, en el siguiente video se aclara con mayor detalle. Esta parte que estoy señalando se va a llamar la diagonal principal. Entonces toda la diagonal principal va a ser igual a 1, ¿ok? Y los demás elementos van a ser 0, donde vemos que es bueno, se va a formar como un triángulo superior y triángulo inferior, ¿ok? Y esa es la matriz identidad. Y bueno, también tiene propiedades la matriz identidad. Si A es una matriz de M por N con elementos en números complejos, entonces aquí tenemos y M por A es igual a y A por IN es igual a A. Único ejemplo del uso de las propiedades de la matriz identidad, sea la matriz A, que lo tenemos de esa forma, ¿no? Tenemos una matriz de lo que sería 3 por 2, como se observa ahí en pantalla, y tenemos la matriz de identidad de esta forma, ¿no? En este caso, vemos que es una matriz de identidad de 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, 3 por 3. La mayoría, bueno, no la mayoría, es exclusivamente que la matriz de identidad debe ser una matriz cuadrada, ¿ok? Entonces vamos a estar multiplicando I3 por A y nos resulta de esta forma. Y lo que sería I2, ¿por qué? Porque, bueno, aquí M, que significa las filas, en este caso es 3. Entonces tiene que ser una matriz de 3 por 3. Al multiplicar, tiene que darnos la misma matriz original, ¿no? Como se observa aquí en pantalla. Y ahora dice A por IN, en este caso, N, ¿cuánto vale? Porque es 2, entonces debe ser una matriz de identidad de 2 por 2. Es decir, 1, 0, 0, 1. Entonces multiplicamos como se observa aquí en pantalla y nos tiene que resultar la misma matriz original. Entonces ahí es donde se ve el uso de la matriz de identidad. Pero bueno, gracias a la matriz de identidad también vamos a encontrar a lo que sería la matriz inversa. Pero bueno, necesitamos más conceptos para llegar a esa parte, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video al canal se les pueda notificar en el instante. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.